Bienvenidos otra semana más. Si les digo la frase, pues que coman pasteles, ¿qué mujer histórica les viene a la cabeza? La leyenda cuenta que cuando la gente del pueblo, a falta de harina y trigo para preparar pan, fue a Versalles a encararse con María Antonieta, ésta habría respondido altaneramente con unas palabras que pasaron a la posteridad. Pues eso, pues que coman pasteles. Empezamos otro Enigmas de la Historia. La historia nos cuenta que el triste destino de María Antonieta estaba atado al de su marido Luis XVI, un hombre al que nunca amó y con el que se aburría hasta la exageración. La historia la juzga frívola, derrochadora y caprichosa. Es verdad que María Antonieta nunca disfrutó del cariño de su pueblo, incapaz de empatizar con los problemas de las clases menos favorecidas. La prensa de la época tampoco la trató bien, retratándola como una mujer mediocre, disoluta y antipática, que salía a buscar secretamente lo que no encontraba en la cama de su marido. Así que vamos a ver un documental de María Antonieta. En el siglo XVIII, la codicia de toda dama que se preciara era impresionar en la corte con su vestido, un empeño en el que la competencia era muy dura. El esplendor y la etiqueta de Versalles no permitían a las grandes damas utilizar el vestido más que una vez. En caso de querer repetir, debían introducir obligadamente alguna leve modificación. Encerrada en la prisión del Temple con su familia desde el 13 de agosto de 1792, tras la toma de las Tullerías, María Antonieta escuchaba los fastuosos bailes en palacio. Los ecos de un clavicordio aún resuenan en los muros de su celda, un pequeño vibrato, la sonrisa furtiva de un apuesto pretendiente. En la glutinosa noche del 1 al 2 de agosto de 1793 es trasladada, sola, a la conciergerie. Sus hijos y su cuñada permanecen en la prisión del Temple. En cuanto a su marido, el rey Luis XVI, ya había sido ejecutado unos meses antes, el 21 de enero de 1793. Ella permanecerá 76 días en la conciergerie. María Antonieta no es una condenada cualquiera. Despojada de medios para escribir la mayor parte del tiempo, también se la mantiene bajo custodia policial. 2 gendarmes la vigilan noche y día, sin dejarle intimidad. Fuera de esos terribles muros, los devotos de una agotada monarquía pretenden organizarse. Pero los planes para liberar a la antigua reina de Francia fracasarán uno tras otro. El 3 de octubre de 1793 es acusada oficialmente. El 14 de octubre de 1793 se abre el juicio en el Tribunal Revolucionario ante una sala saturada. Durante 20 largas horas, declaran más de 40 testigos, dando lugar a los rumores más ridículos. María Antonieta es acusada de traición por haber pactado con Austria, de vivir en la opulencia a costa del erario público mientras los franceses vivían en la miseria. María Antonieta, batida y acabada por su largo encarcelamiento, ya ni se parece a sí misma. A través del desplome de este cuerpo real, los espectadores contemplan la caída de toda la monarquía. Condenada a muerte por alta traición en la madrugada del 16 de octubre de 1793, es escoltada por un doble perímetro de gendarmes y luego transportada en carro hasta la Plaza de la Revolución, donde la espera una multitud muda y expectante. En su mente la música se detiene, el clavicordio emite el sonido de una última nota, la de la cuchilla, cercenando el cuello de una reina. Bien, pues para hablar de María Antonieta, pues no he podido evitar la tentación de invitar a mi amigo Santiago García Lucio, que es nuestro experto en Revolución Francesa. Muy buenas, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas, Roberto, un placer estar nuevamente con todos vosotros. Pues menudo personajazo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Cosas para comentar tenía la señora reina. Pues bueno, yo te dejo total libertad, ya lo sabes, y cuéntanos cosas de María Antonieta. Vale, pues mira, para empezar, si me permites haceros una pequeña introducción al tema que voy a tratar. A menudo, cuando de figuras históricas se trata, cometemos el tremendo error de quedarnos en la superficie. Claro, es cómodo, sí, sesgado. El bueno, el malo, qué narrativa tan fácil, tan sencilla. Aquel general que rindió las Termópilas, aquel rey que supo levantar un imperio, aquella mujer que, rompiendo techos de cristal, hizo historia como la primera embajadora estadounidense, etcétera, etcétera. Tras dicha narrativa, esto es lo que tiende a obviarse, no solo hay papeles, no solo hay marionetas, no, amigos, no, también hay personas. No solo figura, no solo simbolismo, no, seres humanos, y eso ya es decirlo todo. María Antonieta ha sido con frecuencia tachada de mala gobernante, nefasta incluso, pero ¿podría haber sido de otro modo? ¿Puede acaso una persona escasa proyectar abundancia en su quehacer? ¿O es a todas luces un imposible matemático? Para saberlo, hoy, solamente aquí, en Enigmas de la Historia, hacemos lo que pocas veces se ha hecho, analizamos también su persona. Hemos decidido basarnos para ello en una perspectiva original y fresca, por medio de la cual, tras analizar varias facetas de su personalidad, las calificaremos con una nota, para, ¿cuál examen?, terminar por pintar para Enigmas de la Historia y para nuestra audiencia un colorido mosaico. Bueno, ahí en nada. A ver, cuando llegó María Antonieta era muy jovencita, ¿no? Tenía solo 14 añitos, ¿no? Efectivamente, eso es, eso es. Sí, está claro que básicamente era una niña, el rey era un poco más mayor que ella, pero sí, también era muy joven, prácticamente los dos eran muy jóvenes. Sí, de ahí que se les achaquen ciertos errores. Lo que pasa es que, claro, una cosa son, como se dice, errores de infancia, errores de juventud, sí, que todos los hemos cometido, qué duda cabe. Y otra cuestión bien distinta es que a lo largo del tiempo, al pasar de los años, de las décadas incluso, esos errores continúen replicándose. Porque, claro, los errores de juventud, ¿quién no los ha tenido? Sí. Pero si tú reiteras en el error, cual martillo pilón, al final se convierte incluso en un hábito. Claro. El hábito de fallar, el hábito de equivocarse. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿empezamos por la infancia de María Antonieta? Efectivamente. Como comentaba Roberto, creo que va a ser un análisis, es muy innovador, muy pionero, y creo que puede ser bastante enriquecedor. Como he dicho, lo voy a parcelar por etapas, en la vida de la reina, en los quehaceres de la reina, en la personalidad de la reina, para que de ahí podamos dilucidar, como he dicho, si fue una persona abundante o fue una persona escasa. Porque claro, esto nos parece clave. Muchas veces se la tacha de mala gobernante, pero es que una persona escasa como ser humano, ¿cómo puede ser un buen gobernante? ¿Cómo puede ser un buen monarca? Si no lo proyectas en tu vida diaria, ¿cómo lo vas a proyectar sobre tu pueblo? Obvio. Es imposible. Y pues básicamente, si vamos con la infancia, nos vamos a apoyar para ello también, necesitamos leerlo porque nos vamos a apoyar en citas de teóricos. Por supuesto. Para darle obviamente al tema un poco de empaque, un poco de relevancia. Veracidad. Efectivamente. Pues vamos primero con la infancia. Desde su mismo nacimiento, en el año 1755, María Antonieta Josefa Ana de Austria pronto iba a aprender a vivir entre algodones. Y es que sus padres, incapaces de ofrecerle un no por respuesta, rápidamente iban a sumergirla entre la suntuosidad y el boato de la magna corte vienesa, malcriándola. Siempre rodeada de atenciones y ternura, María Antonieta se convertiría en una niña mimada, ojito derecho de su corte natal. La emperatriz María Teresa de Austria pronto quedaría embelesada con su hija, no pudiendo negarle capricho alguno, sin importar incluso la magnitud del mismo. Básicamente, hemos podido verlo, Su Majestad jamás experimentó privación alguna, al contrario, fue acostumbrada a recibir todo lo que quiso, teniendo únicamente que pedirlo. Chasquear los dedos bastaba para hacer sus deseos realidad. ¿A qué nos conduce esto, Roberto? Esta es una de las facetas. Al siguiente veredicto. Vana, güera, hueca, insustancial, niña mimada. Creemos que con las pruebas aportadas ha podido verse sobradamente. María Antonieta fue una persona que, lejos de vivir en la abundancia, tuvo siempre todo lo que quiso. Le bastó chasquear los dedos para conseguirlo. Era la joya de la corona de su nación, el ojito derecho de su madre, la emperatriz. Básicamente, fue dicho y hecho. Y creemos que esto, a nivel de personalidad, pues sí, lleva a una persona vana, hueca, insustancial y vacía, como hemos dicho. Si tú todo lo que quieres lo tienes, ¿qué es la vida para ti?
Un capricho. Efectivamente. Es que con esa formación lo tuvo bastante difícil. Madre mía, luego llegó a Francia y sí es cierto que ella desde un principio quiso hablar francés, ¿no? Ya desistió de su lengua natal y ya solo se quería dirigir en francés. Sí. Hombre, eso, aun teniendo esa personalidad, sí denota unas ganas de agradar. Justo, efectivamente. Es que eso lo vamos a comentar, eso por donde vas en el punto siguiente, que es la faceta del amor. Eso es. Donde vienen efectivamente esas ganas de agradar. Simplemente en lo que es esta primera faceta en la infancia, creo que queda bastante claro que la muchacha no estaba muy habituada a hacer esfuerzos, no estaba muy habituada a trabajar por las cosas. O sea, y básicamente, ya sin entrar, como hemos dicho, nos queremos centrar en una perspectiva más humanista. Ya sin entrar a juzgarla como reina, esto no va a hablar bien de una persona. O sea, si tú eres así, te han criado así, te han enseñado así, raras veces vas a esforzarte por las cosas en el futuro. Difícilmente. Efectivamente. Pues vamos con el amor. Mira, vamos ahora con el amor. María Antonieta es guapa. Le gusta que la gente la considere atractiva y llega con la intención de conquistar a su marido y a su nueva familia. Evelyn Lever, autora de María Antonieta, The Last Queen of France. Como dices tú, Roberto, básicamente, ella llegó con la intención de agradar, ella llegó con la intención de ser agradable, ella llegó pese a que a su edad no le importaban demasiado, por no decir nada, las intrigas políticas, como decías tú bien, ella sí llega con esa intención de querer agradar, de querer despertar el cariño de su pueblo. O sea, realmente, y creemos que eso es algo que sí que es valorable, como dices tú. O sea, realmente ya no llega con la intención de que todo le va a dar igual, apatía, indiferencia, ¿no? Ella llega con ganas de trabajar. Sí, en un principio parece que sí conquistó a la corte, ¿no? Efectivamente. Además que era un matrimonio bastante esperado. Eso es, efectivamente. Sí, es que incluso eso es muy interesante, porque esto va a configurar lo que viene siendo la primera alianza entre Francia y Austria, que hasta entonces habían sido tradicionalmente enemigos. Sí, eso es. Esto les convierte en aliados, con lo cual efectivamente sí era un matrimonio muy esperado por ambas naciones. Por la paz. Efectivamente, efectivamente. Y aquí es donde viene lo que sería nuestra segunda observación, al hilo de la primera, que es lo que tú comentabas. Luis no solo no estaba interesado en gobernar, Luis tampoco lo estaba en amar. Y las primeras noches no le hizo mucho caso a su mujer, ni por extensión a su matrimonio. Jack Spencer, profesor de la Universidad George Mason. Aquí hemos podido verlo en esta cita, por mucho que ella se esforzase en agradar y en querer, Luis XVI no la prestaba la más mínima atención, ¿no? Para él es como si ella no existiese, se ve en muchos documentales, en muchos libros, en muchos ensayos se puede ver esto. Luis XVI no la tenía ningún cariño. Oh, pues qué contraste con su infancia a ese momento, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Eso pudo incluso forjar una personalidad diferente, eso es interesante. A ver, luego obviamente viviendo rodeado de todo tan fácil, sí, tanto de todo lujo, pero tan... al final es una especie de madurez. Justo, efectivamente, efectivamente, eso desde luego. Es muy interesante eso que comentas como contraste. Sí, probablemente para ella fue un jarro de agua fría, ese contraste que comentas. Luego, María Antonieta está desesperada. El apetito de Luis por la comida es incuestionable, pero el sexual está claro que no entra dentro del menú. Canal Historia, documental. Y es que es verdad, hay muchos cuadros donde se puede ver al rey comiendo y a la reina al lado, escenas en documentales, en ensayos. Y es que es verdad que él comía con una voracidad inquebrantable y la reina no era capaz de levantarle de la comida. O sea, mira que ella intentaba llamar su atención y no había manera. Y además era una muchacha bella, ¿no? Al gusto de la época, ¿no? Efectivamente, eso es. Lo único que aquí entra nuestra siguiente cita para ya acabar con la parte del amor, que realmente representaba un problema. Fijaos palabras de su madre. María Teresa, la madre de María Antonieta, se cuestionaba: si una mujer tan guapa como mi hija no puede hacerle funcionar, ¿qué es lo que pasa? O sea, incluso los propios padres de la reina lo pensaban, esta mujer no le hacen ningún caso, pobrecilla. O sea, claro. Ellos lo veían y lo más curioso e impactante es que el rey no se cuidase de que esto no se viera. No, le daba absolutamente igual mientras tuviera una buena carne para comer. Efectivamente, efectivamente. Y luego habléis vosotros en vuestra introducción, en vuestra parte indiciaria, de una frase que es salir a buscar secretamente lo que no encontraba en la cama de su marido. Esta frase es cierta. De atenernos a las citas aquí presentadas, puede observarse con claridad que el rey, su marido, no es que no la quisiese, sino lo que es aún peor,
apenas reparaba en su presencia. Claro, ¿cómo no vas a salir a buscar fuera lo que no tienes dentro si es que tu marido realmente ni te hace caso, ni te mira? Y que ella hizo todos los esfuerzos posibles para convertirse en heredera al trono de Francia, para conquistarle, porque él tampoco era un Adonis. Efectivamente, eso es, correcto. Queremos hacer aquí un alto en la cita primera, Sí. la de Evelyn Lever, y es que, según parece, la pobre muchacha se esforzó mucho. A las pruebas nos remitimos, lo que estamos comentando. Francamente, perder la motivación solo debía de ser cuestión de tiempo. ¿Cómo no va a Obviamente. irse a buscarlo a las camas de otros? ¿Cuánto puedes aguantar así, Roberto? Y te lo pregunto a ti directamente. 1 año, 2 años, 5 años. Por muy enamorado que estés, ¿cuánto se aguanta así? Pues yo con lo feo que era Luis XVI no hubiera aguantado ni una semana. pues ahí, esa es una buena reflexión. Sí, desde luego el señor, eso también llama pedante. mucho la atención. Y pedante. Efectivamente. Que como dices tú, el señor tampoco era ningún Adonis. No, para nada. Y siendo ella una belleza. Justo, efectivamente. Bueno, pues vamos ahora con el veredicto de nuestra segunda etapa, Vamos el con amor. ello. Veredicto. Despechada. Básicamente hilamos con lo que habéis dicho vosotros. Salir a buscar secretamente lo que no encontraba en la cama de su marido. La convierte esto en una despechada y lo decimos sin burla ninguna hacia la figura de la reina, por supuesto. O sea, es que el rey tampoco le dejó otra opción No. que obviamente. convertirse en ello. Bueno, pues vamos por la tercera parte. Efectivamente. La tercera parte serían los idiomas. Sus profesores en idiomas se darían por satisfechos con que la joven consiguiese expresarse en un francés bastante pobre, dándola así por imposible. Lograría, algo más adelante, llegar a la aspiración de expresarse en un alemán correcto, siendo este tal vez su mayor avance. Básicamente, ha podido observarse que en la faceta lingüística la pobre mujer tampoco alberga ningún talento. Una de dos, o no alberga ningún talento, que esta es la duda que siempre se va a tener con María Antonieta, ¿verdad? O no alberga ningún talento, o una vez más no quiso esforzarse. Tampoco lo sabemos, tampoco podemos saberlo. Es que el nivel de motivación sería bajo. Bueno, sabemos que también es cierto que la historia en este sentido es bastante injusta con las mujeres y siempre dejan documentos equívocos sobre su personalidad para justificar ciertas acciones, pero es que no podía estar motivada para nada esa chica. Efectivamente. Eso pensé yo mientras hacía este estudio. Eso mismo pensé yo, que lo que he dicho antes, que la motivación es que debía de estar por los suelos, la verdad. Y luego yo sí que siempre tendemos a pensar en un nivel muy alto, culturalmente hablando, de la corte y de su preparación para ser herederos o de un trono o reyes algún día, pero es que no había una preparación específica. No te voy a decir que fueran tontos de remate, pero muchos de los herederos a los tronos estaban muy cerca de ser tontos de remate. Sí, efectivamente. Pero lo más impactante de todo esto que comentas, y es que es verdad, es que a Luis XVI sí que se le prepara para reinar. Con la reina ya me consta menos, porque tengo más estudiada la figura del rey, pero al rey sí que se le prepara para reinar. No, se le hizo como una especie de cursillo acelerado sobre cómo tenía que actuar, lo de los idiomas. El italiano es cierto que lo controlaba bastante bien, pero no es que fuera torpe para los otros, es que tuvo que aprender deprisa y corriendo. Efectivamente. De hecho, incluso el propio rey reconoce no sentirse preparado para reinar. De hecho, hay una frase suya que, si queréis, ya la tocaremos en el programa sobre el rey, en la que dice, junta las manos, reza, se encomienda y dice, a la edad de 15 añitos, oh Señor, protege a aquellos que reinan demasiado jóvenes. Sí. Independientemente de, claro, volvemos a lo mismo. Un Borbón más que no quería reinar, porque es bastante recurrente en los Borbones el no querer reinar. Efectivamente, eso es. Pero que independientemente de lo que uno piense sobre la figura del monarca, a mí como estudioso, estas palabras solo me inspiran una cosa y es lástima. Sí. O sea, independientemente de que la gestión del rey sea mejor, sea peor, sea más preparada, menos preparada, estas palabras denotan que el muchacho seguía siendo un niño. Sí, bueno, lástima por él y por el pueblo al que tenía que gobernar. Porque si no estás preparado, y más en unas épocas que eran bastante difíciles por las relaciones entre países. Sí, efectivamente, no, ni mucho menos eran como ahora. Y fíjate, estábamos, Roberto, hablando del idioma y queremos aquí hacer un matiz, un distingo bastante importante. Nota aparte merece su dominio del francés, idioma por el cual iba a tener la necesidad de expresarse en su país, Francia. ¿Es acaso esto de recibo? ¿Guarda esto algún sentido?
porque como hemos dicho, se expresa en un francés bastante pobre. Te quejas de que el monarca no te hace caso, no te escucha, pero es que tú apenas sabes defenderte en su idioma. El rey, seamos claros, no debió de sentirse motivado ante una para así. Seamos francos, ¿qué haces si apenas puedes sostener una simple conversación? ¿Qué puedes pedirle a esa persona? O sea, realmente, fíjate que queremos analizar la historia de forma imparcial, de forma correcta, como decías tú, la clase dirigente, ¿verdad? Ese es el problema. Hay un debe por parte del rey, por supuesto, pero es que también hay un debe por parte de la reina. Tú imagínate que te casas con una persona húngara, que tú hablas castellano y ella habla húngaro, y que no se esfuerza por aprender el castellano, ni tú tampoco el húngaro. ¿Qué relación matrimonial va a haber ahí? Es que es muy difícil. Pues la de crear un heredero. Efectivamente. Básicamente, ¿esto a qué nos lleva? A nuestro veredicto en la parte idiomática, que es una absoluta incompetencia. O sea, en la faceta idiomática, y van ya unas pocas facetas, también se demuestra que María Antonieta tampoco tenía demasiada competencia. Y concretamente nos quedarían dos facetas más, que son la gestión, el talento musical y la gestión económica. El talento musical. Pese a contar con la flor innata austríaca, estos solo iban a conseguir con ella avances dudosos. Christoph Willibald Gluck, renombrado compositor de la época, logrará apenas hacer de ella una ejecutante mediocre de clavecín. La flor innata austríaca. Con todo y con esto, la reina volvió una vez más a demostrar que no albergaba el más mínimo tipo de talento, que, efectivamente, no podía esperarse gran cosa de ella. Cabe aquí preguntarse una cosa, una cuestión. ¿Cómo habría sido la historia de haber tenido la reina profesores promedio, profesores del montón? Porque recordémoslo, Christoph Willibald Gluck era un renombrado y destacado compositor de la época. O sea, la señora no tuvo de profesor de música a un profesor común, corriente y moliente. Tuvo a una figura. Pero bueno, no tendría dotes. Yo tenía entendido que era excelente para el arpa. No sé si es que estoy equivocado, pero... A ver, esto ya sabes cómo es. Hay historiadores que apoyan unas cosas y otros que apoyan otras. Es muy difícil, es que es muy difícil. Lo que dices tú, más con mujeres, ahora en nuestro siglo XXI lo empezamos a ver, que las fuentes que había sobre cuestiones femeninas, es que lo que dices tú es verdad, es que era muy complicado. Claro, y al final es que las ponían a todas de bobaliconas y a ellos de sufridos maridos, de víctimas, pobrecitos, y al final no sé yo hasta qué punto. Efectivamente, eso es lo que cabría preguntarse y plantearse. En cuanto a talento musical, el veredicto, visto lo visto con Christoph Willibald Gluck, mediocre, exceptuando la parte que comentas tú del arpa, que la verdad es que, claro, la historia casi es infinita, ¿no? Sí. A mí no me constaba, es muy posible, obviamente esto que dices es muy interesante porque cambiaría nuestro veredicto, por supuesto. Lo dejamos en empate. Básicamente, no la vamos a suspender en todo. Sí, básicamente. Oye, que sí, que de ser verdad, por supuesto, le ponemos buena nota, obviamente. Al final, pobre criatura, una niña que no estaba preparada para nada y lo que se tuvo que comer. Efectivamente, es que es lo que dices tú, la preparación es que es la clave de todo, efectivamente. Pero claro, como yo te comentaba, si tú ves que va creciendo, va madurando y sigue haciendo las cosas de esta manera, también llega un punto en el que dices, la madurez adulta también tiene que estar ahí. Pero tampoco viven ellos en un mundo crítico que les ayude a cambiar. Al final, eso es verdad. Ella llega a la corte francesa y aunque no la soporten, todos sus caprichos siguen siendo concedidos. Efectivamente. Entonces así es muy difícil valorar el hacer un cambio. Efectivamente, no había masa crítica, no había un umbral para cambiar. En absoluto, todo lo contrario. Ni lo habían ni lo querían. Yo creo que si se les hubiese ofrecido hubieran dicho yo que... No, es que la vida en la corte era así. Justo. Bueno, vamos al último punto. Efectivamente. Pues mira, nos quedan dos puntos que los toco si queréis muy rápido y ya estaría. Uno que es la parte económica, la gestión económica como monarca que fue. La historia la ha llegado a tachar de frívola, de gustos caros y de despilfarradora, hasta el punto de que pronto se la llamaría Madame Déficit. Esta es una cita de un estudioso que se llama Farquhar, con un libro que se llama A Treasury of Royal Scandals. El país está sumido en un caos económico, y ella sigue gastando en vestidos, joyas y zapatos como si nada. Llegaría a decir Farquhar. Comenzará incluso a acumular deudas. La gestión económica de su majestad, hemos podido verlo, brilló por su ausencia. Un país en caos económico, el tuyo para más INRI, y tú continúas gastando y gastando como si nada. Veredicto, desastrosa también en esta faceta.
Sí, pero no hacía nada diferente a lo que hiciera el rey y el resto de la corte. Eso es cierto, eso es cierto. Claro, claro, pues que tienes razón. Pues obviamente, aquí porque estamos analizando su figura, Claro. no perdamos eso de vista. Desastrosa ella y desastroso el rey. Efectivamente, Sí. efectivamente. Y mira, y nos queda un último factor, ¿vale? Que sería la monarquía. De todas las deudas que tiene la reina, la más grande es la que tiene con su país, un heredero a la corona. History Channel, documental. En los 7 años que llevan casados Luis XVI y María Antonieta, aún no han concebido un hijo. El trabajo de la reina es darle un heredero varón al trono francés, William Doyle, profesor de la Universidad de Bristol. Una vida de lujos, de excesos, de comodidad y facilidades. A cambio solo se te está pidiendo concebir, cosa esta que el pueblo, con total certeza, hacía gratis y a cambio de nada, reportándole incluso más gastos a sus ya de por sí escasos bolsillos. Queremos aquí poner un ejemplo, para que pueda verse muy claramente. Entré a trabajar hace unos meses escasos. Mi trabajo, me pagan por supervisar, por leer los contadores del gas, yendo individualmente a cada domicilio. Cobro por la tarea 1.135 euros al mes, con los que vivo, me mantengo y, si se tercia, hasta me voy de vacaciones. Mi respuesta, en el último mes no he visitado un solo domicilio. ¿Para qué? No me he acercado ni remotamente a un solo contador. ¿Por qué debería de hacerlo? Veredicto, una vez más, suspensa también en esta faceta. Criatura. Mira, a lo que has dicho del heredero, te voy a enviar unas palabras que la emperatriz María Teresa envió a París a su hijo, al futuro emperador José II. Y le dice esta frase, escribió a su hermano Leopoldo, que el rey de Francia tiene erecciones muy fuertes e introduce el miembro durante algunos minutos, pero se retira sin haber descargado. Y continuaba con brutalidad. Será necesario azotarle como se hace con los asnos. ¡Qué barbaridad! O sea, fíjate, claro, al final los historiadores, la historia, le echan la culpa a ella, aunque sí es cierto que luego a lo largo de los años sí consiguieron tener una compenetración entre el matrimonio, aunque no tuvieran esas relaciones eróticas, digamos, como debían de tener. Pero tuvo que ser muy difícil para ambos. Sí, efectivamente. Porque ninguno estaba preparado para reinar y ninguno estaba preparado para la revolución que les vino. Justo, efectivamente. No, vamos, básicamente lo que dices tú es verdad. Quizá fuesen los más... Al final la historia, como se dice, tiene sus peones, ¿no? Y tiene sus verdugos también. O sea, claro. Si les llegó a ellos la Revolución Francesa, quizá por algo fue. O sea, exactamente. Se me puede decir... lo que decimos de lo rica que es la historia, ¿no? Se me puede decir, fruto del azar, fruto de una serie de causas que casualmente confluyeron. Quizá podría ser, pero por otro lado, como dices tú, la preparación de ellos era cuanto menos dudosa. Casualidad y causalidad. Efectivamente. Ambas. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por venir a hablar de una figura tan cinematográfica, tan literaria, pero al final una mujer que fue real y una mujer que sufrió, que vivió una vida bastante jorobada en la corte y que murió de la peor manera posible, bajo la guillotina. Así que muchas gracias, Santiago, un placer como siempre tenerte aquí y nada, espero vernos muy prontito para seguir hablando sobre temas relacionados con la Revolución Francesa. Muchísimas gracias. Un placer, Roberto. Muy buenas. Bueno, pues este mes de marzo en Enigmas de la Historia vamos a contar con la colaboración de la editorial Esqueleto Negro. Estos 4 libros que veis aquí son de los 4 autores, de los 4 invitados que nos van a visitar. Yo os recomiendo que no os perdáis ninguno porque a cada cual la verdad es que es más interesante. Y que os metáis en la web de la editorial Esqueleto Negro porque tiene un catálogo de libros de suspense y terror que son realmente alucinantes. Así que con todo mi cariño yo os recomiendo estos 4 libros de estos fantásticos autores que vais a conocer este mes y cualquiera de los de la editorial. Ya os digo, meteros en Esqueleto Negro porque no os va a defraudar. Bien, pues vamos a despedir hoy Enigmas de la Historia con una entrevista a un autor que trae un libro que la verdad me ha resultado muy interesante, lo que he podido ver de la sinopsis. Él es Jaime Espósito. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Pues tenía muchas ganas de conocerte, la verdad que tenía muchas ganas de conocerte y de que me comentaras tu obra, La senda del ópalo. Cuéntame un poquito, Jaime.
Muy bien, bueno, pues la Senda del Ópalo fue un proyecto que se creó prácticamente pues, para mí y para un grupo selecto de personas, pero que al finalizar la obra y de leerla, pues me animaron y me invitaron a que esto tenía que publicarse, porque bueno, uno siempre que publica o uno que hace su propio escrito, Sí. pues bueno, es su hijo, ¿no? Sí. Es mi propio hijo y uno siempre lo ve bien, pero otra cosa es lo que vean los demás, ¿no? Algo te da pudor enseñarlo al mundo. Exactamente. Entonces, bueno, pues a través de ellos, bueno, me animaron, empecé a mover por distintas editoriales y, bueno, entre las opciones que salieron, que sorprendentemente me salieron 3 opciones, pues elegí quedarme con El esqueleto negro. El editor José Antonio me dio muy buena vibración. Súper importante eso. Importantísimo. Y luego el mimo y el trabajo que se hace en la trastienda, ¿no? Me acuerdo perfectamente que estaba como una estrella del rock viendo las distintas portadas y cómo podía elegirlo, el tipo papel, elegí papel crema, esos pequeños detalles, ¿no? Que parecen nimios, pero que va a alguien que le gusta los libros, olerlos, sentirlos y abrirlos, pues son muy importantes. Así que nada, ha sido un gustazo trabajar con ellos y todo lo que ha pasado a través de la publicación ha sido todo positivo. Ir a las ferias de libros, ver a los lectores, poderlos firmar los libros. Eso es una maravilla. Una maravilla. Y como siempre hablamos, ¿no? Los escritores un poco que tenemos menos visibilidad, aunque vendamos poco, el placer que tenemos de poderlo Al final compartir. queremos contar historias. Efectivamente, que nos lean. Yo, como siempre digo, el libro cómpralo, pero pásalo. Claro. Me da igual si vendo 1000 o si vendo 100. Pásalo, que lo lea tu padre, tu hermano, tu primo, tu amigo. Muéstralo, enséñalo, que eso es lo importante. Así que nada. ¿Qué tiempo te llevó escribirlo? Bueno, pues relativamente fue poco. Creo que fueron entre 9 o 10 meses. Fue una etapa creativa muy importante. La verdad que la historia nació de un relato anterior, ¿no? Un relato anterior. Pero a partir de ahí, luego todo fue hacer el esqueleto, crearme un poco el esqueleto, y todo, como decía Patricia Highsmith, empecé a espesarlo, claro. Y se fue creando poco a poco. Y la verdad es que fue un gustazo. La verdad que cuando puse la palabra fin, y dije, me saltó una lágrima, dije, por fin lo he acabado. Llevaba con muchos años intentando hacer una novela, en el año 2000, 2003, empecé a escribir, empecé a hacer pequeños relatos, empecé a escribir una primera novela que obviamente nunca terminé, y a partir de ahí fue todo un periplo en el que intenté aprender las mimbres de este oficio, y poquito a poquito haciendo un curso de relato, haciendo un curso de cuento, luego ya pasé a la novela. Y a partir de ahí, bueno, pues de ahí salió... Es que del corto al largo hay una decisión brutal de atreverte a hacer el largo, porque al final el corto es como... estás en una zona de confort para el corto y el largo es como... pero voy a tener tanto que contar muchas veces. Sí, esto sería comparable como hacer una pequeña obra en la cocina o reformar toda la casa. Exactamente. Que es todo una obra, nunca mejor dicho, es una obra. Y sí, el mero hecho de ponerme el reto y de poderla terminar y de repasarla y ver que todo casaba y que todo estaba en su sitio, bueno, pues eso fue una de las mayores satisfacciones. Y luego el verlo publicada, pues bueno, era un sueño realizado, ¿no? ¿Es tu primera novela? Sí, exactamente, esta es la primera novela. Ahora estoy terminando una segunda novela que llevo 2 años con ella. Quería haberla terminado en diciembre, pero es tan grande que al final este repaso me está llevando más tiempo de lo esperado. Al final es lo que más tiempo te lleva, repasar que todo sin casa. Duda, sin duda. Decían mis profesores que lo más duro que era recortar y cortar, ¿no? Sí. Que era lo más difícil porque estás como cortando palabras tuyas, que tienes que reescribirlas, que tienes que transformarlas, frases que no quedan bien, claro, o que no pones una coma y que se convierte en algo, un párrafo larguísimo. Dotar ¿no? de un ritmo al final. Efectivamente, un ritmo, cadencia. Porque claro, en tu cabeza todo funciona cuando estás escribiendo. Sí, es algo que creo que nos suele pasar a todos, ¿no? Que terminamos por la noche o por la mañana cuando tenemos de escribir, ¡guau, que he escrito algo maravilloso! Sí. Lo lees al día siguiente y dices, madre mía, qué auténtica porquería que he hecho. Sí, total.
hay que reescribirlo entero. Total. Bueno, cuéntame un poquito de sinopsis, sin desvelarme Sin mucho. desvelar mucho, sin hacer demasiado spoiler. Bueno, es una novela de descubrimiento. Una novela está basada en el camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Y en el que lo que realmente se hace es una novela juvenil donde un adolescente, Lucas, pues tiene un poder que, como decía Stan Lee, también lleva una gran responsabilidad. En este caso, él ve a los muertos. Entonces, bueno, estaba también ambientada en el norte de España, en una zona concreta de Galicia, que previamente había visto, y me había quedado un poco con los parajes, me había quedado un poco con todos esos bosques, me había quedado en mi imaginación, en la retina, guardándolas para precisamente meterlas en esta novela. El pueblo es inventado para que nadie pudiera decir, un pueblo se llama Caldeiras, un pueblo completamente inventado de una ribera en una zona muy bonita de Galicia, y en el que está basada la novela. Luego tiene pequeños guiños, está un poco, pues, hay unos toques de Shirley Jackson con su novela tan famosa de Haunted Hill, y está basada en esa casa, ¿no? Una casa colonial en la que suceden casos. Ahí también no está escrito explícitamente, pero está basada en el vudú, y a través de una bruja lleva a la familia hacia un estado en el que no saben si están vivos o si están muertos. Y en este caso, Lucas es el transmisor de esa familia, y toda su pericia tiene que hacerlos volver otra vez a su mundo. Es que Galicia y sus aldeas tienen ese misticismo, ¿verdad?, para este tipo de historias. Sí. Tienen un aura, es como una bruma que envuelve todo. Exactamente, es como pintura en tu cabeza, ¿no? Sí. Es maravilloso poder pintar con palabras todos los escenarios, y luego igual tener una parte de contar escenas, y de contar escenarios, y de contar pensamientos, relacionarlos, unirlos y coserlos con los mimbres. Es como muy plástico todo, ¿no? Sí, exactamente. Y luego igual meterte en la psicología del personaje de un adolescente, que fue cuando empecé la novela, no saben qué jardín me metía, porque al tener un personaje juvenil, no podías tener pensamientos demasiado excesivos, demasiado adultos. Entonces tenías ahí un límite. Pero luego también hay una pequeña historia de amor, también, y luego también el abuelo. Es una historia en la que se entrelazan varios temas, aunque realmente hay una pequeña parte de terror juvenil. Realmente lo que trata el libro es del autodescubrimiento, de que un adolescente pase a su época adulta. Empieza a pensar por sí mismo, a tomar sus propias decisiones, porque al final Lucas no deja de ser un niño, un adolescente o un niño como otro cualquiera. Sí. Tiene sus problemas en el colegio, es mal estudiante, tiene a su amiga Elena, que es algo más que una amiga, aunque él todavía no lo sepa. Tiene a su abuelo Ancho, que su abuelo Ancho falleció, y aparece en el libro, es como el padre que nunca tuvo, y que sin embargo, como puede ver a los muertos, tiene la opción de poderle ver. Entonces es un libro que tiene esa parte de fantasía maravillosa, dentro del luminoso del vudú, de la bruja, que lleva a esa familia ahí. Y él tiene que llevarlos de vuelta, ¿no? Qué interesante. ¿Cuánto de ti hay en Lucas? Bueno, un poquito. Hay pequeñas referencias, pues a nuestra niñez. Sí. En la niñez, pues de los cómics que leía, en mi película, una de mis películas favoritas, que fue Star Wars, que aluciné. Entonces Lucas, el abuelo, le llamaba Luke, ¿no? Tomando esa pequeña referencia. Y luego había un escritor que decía que siempre había que hablar de lo que uno sabía. Entonces, pues yo, la novela realmente está basada en los años 80, en nuestras bicicletas GAC, en nuestros Wallman, en nuestros dispositivos, ¿no?, de aquella época. Entonces, todo eso está un poco metido ahí. Qué maravilla. ¿Y qué senda, hablando ya del título, qué senda sigues para crear esa, llamémosle, tensión en el lector, ese seguimiento, ese enganche? ¿Qué senda, digamos, qué influencia, más bien? Bueno, influencias, claro, pues yo creo que casi todos los que hemos escrito o estamos en el terror, nuestra referencia ha sido Stephen King.
Yo lo que pasa que sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado también el terror gótico. He sido muy de Edgar Allan Poe. Sí. También me ha gustado Lovecraft, aunque Lovecraft me parece, a pesar de que se le está dando mucho más bombo, me gusta más Poe, es un escritor más redondo, sus Sí. personajes son más clave. Más certeros. Y más certeros. Yo siempre recordaré, cuando empecé a leer Allan Poe, empecé a leer su poesía, no su novela. Sí. Tendría 12 o 13 años, cuando me acuerdo que había un videoclip de Radio Futura y había su videoclip estaba basado y su canción estaba basado en una poesía de Edgar Allan Poe, que se llamaba Annabel Lee. Y bueno, empecé a leerle y bueno, me encantó tanto su poesía que empecé a leer luego su narrativa y a partir de ahí empecé a leer todo tipo de géneros, pero sobre todo terror. Que además que tiene unos encuadres visuales brutales Edgar Allan Poe, ¿eh? Sí, además estimula mucho la imaginación. Muchísimo. El problema que tenemos ahora los autores de nuestra época es que ahora todo es muy visual. Sí. Sin embargo, en aquella época no había televisión. Tenías que pensar. Tienes que pensarlo todo y por eso eran tan descriptivos de una mesa o de un armario, ¿no? Te lo tenía que visualizar todo de manera muy correcta y de ahí también hay que rascar, de ahí muchas influencias. Luego también, obviamente, Clive Barker, Dean Koontz, y bueno, y yo creo que luego es verdad que empecé otra vez a leer fantasía, me encanta Joseph R. Martin, como no, Brandon Sanderson, Robert Jordan, que de su fantástica obra Rueda del Tiempo, pues creo que yo iré por el 9 o por el 10, todavía no he sido capaz de leerme la entera. Al final es que hay tantos y tantos buenos autores vamos a decir, de género, aunque este género abarca muchísimos subgéneros brutales, Sí. pero nos lo ponen tan difícil porque nos cuesta tanto crear sin ser similares a ellos, es que nos lo ponen muy difícil. Claro, yo me acuerdo cuando terminé la novela, dije, he hecho algo fantástico, algo nuevo y súper novedoso, Sí. y cuando después de 2 meses lo volví a leer, tenía muchas referencias al Stephen King de cuando empezaba, en los años 70, un terror juvenil, y las influencias obviamente Pero es que al final Stephen King tiene mucho de Lovecraft, por ejemplo. Al final todos tenemos las influencias no venimos de la nada y de repente nos ponemos a escribir. Al final sí creemos que hacemos algo original y realmente lo es porque parte de ti, pero las influencias están ahí, queramos o no queramos. Nosotros al final somos una generación perdón, muy televisiva, muy de literatura, pero muy televisiva. Hemos visto muchísimo cine, muchísimas series de televisión, y eso que solo teníamos una cadena. Y al final todas esas influencias están. Sí, sin duda, sin duda. También no puedo olvidar también de los libros de Anne Rice, que me encantaron en su día, de las películas de Entrevista con el vampiro, que a pesar de que era una novela, veías la parte humana que tenía ese vampiro y toda esa saga. Además que son atemporales, porque son perfectamente ponibles en cualquier época. Porque al final esos sentimientos los tenemos, el género humano los tiene desde los albores y los tendremos hasta el final. Así es. Lo que nos da miedo, lo que nos preocupa, lo que no, lo que nos interesa, porque al final tú en esta novela hablas de un tema que nos apasiona a todos, que es hablar o ver a los que ya no están. Exactamente. Exactamente, es hablar de los que no están y ayudar a los que ya no están. Claro. Estamos hablando de una familia, sin destipar mucho, una familia que Lucas viaja al pasado, es también un viaje al pasado. Claro. Viaja al pasado a un sitio completamente desconocido para él, aunque para él está en el mismo pueblo, y tiene que volverlos a traer a su vida natural. Luego tiene un guiño final que es muy importante, que os lo dejo para que lo leáis. Sí, no me lo cuentes. Pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Que es el agradecimiento de esa familia, y ahí tiene un guiño muy bonito. Así que es una novela, te digo, de descubrimiento y una novela, pues, iniciática de empezar en la vida y de empezar, sobre todo, a tomar las riendas de su propia vida. Es precioso. Me parece, la verdad, que para ser una historia de misterio, tiene mucho trasfondo importante detrás. Claro, porque siempre los talleres, en los cursos que siempre de literatura, siempre decía lo primero, lo principal antes de empezar a coger la pluma o a coger el teclado,
es saber de qué vas a escribir. Claro, Pero luego la historia va, exactamente. Luego el fondo va después. Así que bueno, espero que le guste a los... Yo seguro que sí. Además tiene muy buena pinta, a mí seguro que me va a encantar. Bueno, me has dicho que estás en otro lío metido. En un lío muy gordo. Un lío muy gordo porque uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Pensaba que iba a hacer una novelita de fantasía y terror, claro, obviamente, porque el terror siempre tiene que estar metido ahí, una fantasía épica. Sí. Y al final pues se ha empezado a alargar, a engordar cada vez más, los capítulos son cada vez más extensos. Ahora mismo estoy casi perdido, ¿no? Tengo problemas para incluso dirigirme en mis propios Word. Toman vida, ¿eh? Sí. Y al final todo va engordando. Terminé, le puse fin a finales del año pasado. Porque había que terminar. Había que terminarlo, pero es verdad que tenía que dar una vuelta, porque bueno, esto lo repasaré cuando termine. Sí. Bueno, esto lo repasaré, y cuando me di cuenta tenía otro Word de casi 10 páginas con referencias a repasos que tenía que hacer. Esos repasos se han extendido en el tiempo y espero de poderla terminar pues para abril. Y a partir de ahí pues habrá que enviarlo a editoriales. Adelántame un poquito. Bueno, pues es una historia de fantasía épica. Está basada en el medievo, obviamente, y en un mundo en el que hay 7 casas, que son las más poderosas, y en el que todo hay un poder y mucha corrupción. Y luego hay algo en el norte que algo ominoso que va a venir. El reino se convierte prácticamente en problemas políticos, todos están contra todos y lo que no saben que lo que viene del norte es mucho peor. Así que bueno, hasta ahí. Pues tiene una complejidad muy interesante, ¿eh? Sí, muchos personajes, muchas casas. Claro. Y hay que tener la capacidad para que el lector no se pierda, claro, sin tampoco ser demasiado explícito. Así que ahí es un juego de equilibrio complejo que espero poder solventarlo. Además, lo veo como muy visual hacia la televisión, hacia el cine, ¿no? Ojalá. Dios quisiera, ¿no? Directores de cine. Léanlo. Sale en abril, no Bayona. Nada. Editorial Esqueleto Negro. No editorial. Nada. Así que, pues Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Lo último, preguntarte, aparte de la web de la editorial, ¿por dónde tienes el libro para que lo compre la gente? Sí, bueno, a través de la editorial, que la editorial tiene como ha visto, una portada muy cuidada. Casi siempre elijo que la gente lo compre por la editorial. También está en Amazon y luego también se puede comprar en cualquier librería pidiéndola por encargo. O sea, claro, con el nombre de autor, Jaime Expósito, editorial Esqueleto Negro, La senda del ópalo. Una senda muy bonita para leer y para enganchar. Tiene muchos cliffhanger, cada capítulo tiene un pequeño final para poder engancharse al siguiente capítulo, y es una novela Otro que no me deja dormir cuando me pongo a leer, que tengo que leer el siguiente capítulo. Pues muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Expósito. Y nada, pues oye, lo dicho, cuando saques el siguiente, esta es tu casa. Aquí estaré. Aquí nos vemos. Y a ustedes, pues nada más, ya nos vamos por hoy. Muchísimas gracias, desearles una feliz semana. Y nada, muy prontito, en 7 días volvemos con más enigmas de la historia. Hasta pronto. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.